Encuentro de Almas, un espacio para conectar y compartir experiencias, difundir herramientas para la evolución del alma, en busca del equilibrio y la armonía de alma, cuerpo, mente, terapias holísticas integradas para el bienestar del ser. Encuentro de Almas, con la conducción de Paola Andrada, por holísticafm.net. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Encuentro de Almas, otro martes aquí desde Buenos Aires, Argentina, compartiendo una tarde con ustedes. Y hoy vamos a hablar, siempre hablamos de temas que tengan que ver con el alma, con las energías, con el espíritu. Hoy vamos a hablar de las casas embrujadas o casas donde se ven almas, donde se ven espíritus. ¿Les ha pasado? ¿Alguno de ustedes ha visto sombras, ha escuchado ruidos extraños o ruidos en un lugar donde no había nadie, por ejemplo? Bueno, esa es la consigna de hoy. Vamos a hablar de todo eso. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? ¿Por qué nos causa tanto miedo? En fin, todas estas cosas de las que en general no se habla. Acá nos encargamos de hablar justamente de todo eso y para eso nos juntamos hoy en este encuentro de almas. Vamos a dar la bienvenida a los amigos que nos siguen a través de Facebook también. Ahí estamos empezando. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Encuentro de Almas. Empezamos entonces a transmitir tanto desde la radio www.holística.holísticafm.com, estamos en vivo, y también a través de Facebook. Bien, y como les decía, la consigna de hoy para nuestros amigos de Facebook también, ahí estuvimos hablando un poquito, estuvimos preguntando sobre el tema. ¿Les ha pasado de ver sombras, de sentir presencias, de escuchar ruidos o directamente de escuchar como voces en su cabeza, que se manifiesten almas o espíritus? Bien, esa es la consigna, de esto vamos a hablar, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos los amigos que se van sumando. Qué bueno, gracias por estar ahí. A Sol Milanesi, Claudia Olivera, Alejandro Foscaldi, Héctor Oscar Spickerman, Rayín Ferrera. Sol Milanesi nos dice hola Sol, hola Marcos, hola Mario, hola Héctor, Carlos, Roberto. Alejandro Foscali nos dice hola, buenas noches Paola, un gusto escucharte. Igualmente, Alejandro, qué lindo, se van sumando los amigos de diferentes partes. Sí, estamos, por un lado, Sol nos saludaba, Sol Milanesi nos saludaba desde Tres Arroyos, Héctor Oscar también desde Tres Arroyos, Alejandro Foscali desde España, Roberto Latino también dice hola, buenas tardes Pao y a todos. Ahí se van sumando más, Gaby, Iván, Simón. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí acompañándonos. Y hablamos de esto. ¿Les ha pasado que se muevan cosas, por ejemplo? Que se les apague la tele o se les apague la radio o se escuche alguna interferencia, por ejemplo, si están escuchando música o en el celular. ¿Les pasó alguna vez que, por ejemplo, aparezcan como numeritos, como símbolos? Bien, de todas estas cosas vamos a estar hablando hoy. Nesli de Río Gallegos, estamos de todos lados conectándonos. Nesli nos dice, hola Paola, me estoy por ir, pero hola. Bueno, hoy le decía yo a través de Facebook a Nesli que queremos su testimonio, porque ella me contaba de diferentes de estas cuestiones que nombrábamos recién, que sí le han pasado, de que se muevan cosas en su casa, que se caigan, por ejemplo, cosas, ¿sí? Utensilios de cocina o cosas así. Sol también me estaba contando hoy y de hecho me dijo que podíamos compartir su testimonio, así que muchísimas gracias. Nesli dice, hola bonita, saludo a todos. Bueno, sabemos que Nesli se está por ir a bailar, se está por ir a una clase, pero nos acompaña un ratito. Roberto Latino dice, sí, por supuesto, que se ven y te hablan. Y Nelly dice, sí, yo levanto la mano, claro. A muchas personas les pasa esto, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que creemos? ¿Que estamos locos? Claro, es lo primero. ¿Por qué? Porque no sabemos primero a quién contarle. Hoy, por ejemplo, Sol me decía que le gustaba mucho el programa porque se siente que hay otras personas que le pasan lo mismo que le pasa a ella.
¿sí? Son muchas las personas. Ahora, ¿por qué no se animan a contarlo? ¿O por qué les da vergüenza? Porque hay mucho prejuicio. Hay prejuicio porque no hay información. Entonces, justamente nosotros estamos acá para eso, para difundir todo esto, que es mucho más normal de lo que uno cree, que es mucho más común de lo que uno cree, que esto pasa. Solo que lo tomamos como algo esotérico quizás y no buscamos información o no tenemos a quién preguntar. Bueno, entre todos nosotros que nos han pasado este tipo de cosas estamos para ayudarnos y para compartir esta información. Nelly nos dice, sí, vuelan las cosas. Voló un Cristo de bronce. Ella tenía un Cristo de bronce apoyado sobre una Biblia y en su casa voló el Cristo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se imaginan ustedes que es? ¿Quiénes son los que mueven estas cosas? ¿Qué energías tienen esta fuerza o este poder para mover cosas? Para generar ruidos, para mover cosas materiales. Esto es posible, esto pasa solamente en las películas, pasan en las casas embrujadas. Yo les ponía como título hoy casas embrujadas, pero no necesariamente es porque haya brujerías o que haya un trabajo de magia negra o algún tipo de hechizo, sino simplemente que hay allí almas o hay espíritus, ¿sí? Esto es muy común. ¿Por qué siempre volvemos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Que uno no sabe qué hacer en el momento que se muere, ¿sí? En el momento que muere el cuerpo físico, porque el alma nunca se muere. No sabemos qué hacer por apego o por cantidad de otras razones. No nos vamos a la luz como deberíamos en ese momento y entonces estas almas quedan vagando por ahí. Quedan las almas, quedan los espíritus, que son ni más ni menos los que movilizan estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que pueden hacerlo? Porque tienen fuerza. ¿Cómo es esta fuerza? Es energía. Como somos energía, estas energías pueden mover las cosas, ¿sí? Seguimos saludando amigos. Muchas gracias por sumarse. A Claudio, a Miguel Godoy. Nesli dice, Isa debe contarte la experiencia de su departamento. ¡Wow! ¡Qué intriga! Que Isa se nos sume y nos cuente. Marisol Contreras también está. Alejandra Foscaldi nos dice, yo estuve en una casa donde había un portal abierto y pasaban muchas cosas raras. Nesli dice, portal abierto, me interesa saber más. Genial, Alejandro. Genial que saques el tema, porque entonces vamos a hablar de qué es un portal. ¿Qué se imaginan ustedes por un portal? Un portal es como una puerta gigante, ¿sí? Como a veces se denomina el portal de la entrada a una ciudad, cuando es como una arcada, un portal muy grande. Bueno, se abren así portales a otras dimensiones, ¿sí? Les cuento este testimonio que está buenísimo de Sol Milanesi, que nos contaba hoy. Qué bueno que se pudo quedar un ratito para compartir con nosotros, porque sabemos que se tiene que ir a cursar, pero cada uno se va sumando, aunque sea un ratito, y dejando su testimonio ayuda a otro, ¿sí? Esta es la maravilla que se da cuando nos encontramos y nos conectamos de alma a alma. Sol Milanesi dice, a mí me pasó que se movió un vaso de vidrio, desde una punta hasta la parte de la mesa en la que estaba yo. Esto es que se movió de una punta a la otra. Esto pasa, ¿sí? Como se ven en las películas, pero miren, a Sol, por ejemplo, le pasó. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay almas, hay almas, hay espíritus que de alguna manera se quieren comunicar, quieren llamarnos la atención. A veces quieren que nosotros nos corramos de ahí o nos vayamos de ahí porque sienten que es su lugar, porque quizás hace mucho tiempo que ellos están ahí perdidos y sienten que es su lugar, entonces nosotros somos los intrusos. Esto pasa, ¿sí? Nesli nos dice, esa experiencia la vivimos juntas con Isa. Bueno, alguna de las dos nos tiene que contar en vivo qué es lo que pasó. Yo algo sé, pero quiero que lo cuenten ellas. Saludamos también a Eduardo, que se suma, Natalia, a Vera, Lucía, desde Brasil. Qué bueno, nos vamos conectando de todas partes del mundo. ¡Qué lindo! Bueno, le damos la bienvenida también a todos los amigos que se sumen a través de la radio. Vamos a acceder ahí al chat de la radio, también para saludarlos. Bueno, y como nos contaba recién, muy interesante la propuesta de
de Alejandro de hablar de lo que es un portal. Bueno, en un portal cuando se abre un portal a otra dimensión, ¿sí? Como lo han visto en cantidad de películas, por ejemplo, como Alicia del País de las Maravillas y todas esas películas que se creen que son para niños, pero en realidad no, están puestas así de alguna manera como para que los adultos quizás no tengan miedo o crean que es una ilusión y entonces lo dejen como para los chicos, pero eso nos pasa a los adultos, les pasa a todo el mundo, ¿sí? Los niños lo ven y como no tienen prejuicios lo creen directamente y a nosotros nos cuesta, a los adultos nos cuesta. Entonces, acá Sol nos dice, o me pasa que cuando veo tu programa, después de que vuelvo de cursar, como si alguien me cerrara todo lo que estoy viendo en el teléfono. Bien, ahí se dan cuenta de lo que pasa. Estas almas no las quieren dejar a Sol ver Encuentro de Almas, por ejemplo, porque quizás hay almas que son oscuras, ¿sí? Que por alguna razón la quieren molestar a Sol, entonces no quiere que ella llegue a primero, obtener información, que es lo que difundimos a través del programa, ¿sí? Y segundo, a solucionarlo, a poder, digamos, es como si desalojáramos esas almas, las mandamos a donde deben ir, que es hacia la luz, cuando hacemos una limpieza, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante difundir la información? Porque cuanto más información tenemos, más poderosos somos, ¿sí? Cuando no tenemos información, tenemos miedo. En cambio, cuando nosotros ya sabemos qué es, no vamos a tener miedo, vamos a buscar la solución a eso que está pasando, ¿sí? Alejandro Gallardo también se suma, Fernanda, Héctor Oscar Spickerman nos dice, en casa se ha cambiado el canal de TV. Natalia nos saluda también, Alejandro Gallardo, hola, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas tardes. Alejandro dice, este sitio era una oficina. Luego nos enteramos que allí se practicaba magia negra. Acabamos dejándola. Bueno, por ejemplo, en lugares donde en algún momento se hizo magia negra, brujerías, rituales, todo ese tipo de cosas, se abren portales, ¿sí? ¿Cómo se abren portales? Porque estamos invocando. Lo mismo pasa, por ejemplo, algunas personas que han hecho el juego de la copa. Están invocando espíritus, invocando almas, y entonces es como si abriéramos la puerta de casa y los invitamos a pasar. Esto es lo mismo. De esta manera se abre un portal. Ahora, después, ¿lo saben cerrar? No. Por eso es que no hay que hacer esto. Primero porque estamos invocando y abriendo la puerta de casa que entre todo tipo de energía, ¿sí? Cuando estamos haciendo cosas para la oscuridad, vamos a invocar energías oscuras, energías densas, que quizás en algún momento se nos vuelvan en contra, o nos tomen, nos dominen. Por eso yo siempre les recomiendo, primero no hacer nada para la oscuridad, porque esto nos va a costar muy, muy caro. Nosotros creemos por ahí, necesitamos dinero, queremos más poder, queremos dominar una situación, y estamos pidiendo ayuda a la oscuridad. Les puedo asegurar que es una hipoteca que les va a salir carísimo, ¿sí? Van a estar hipotecando su alma para siempre. Entonces, no les recomiendo bajo ningún punto de vista hacerlo. Ni siquiera por curiosidad. Ni siquiera hacer el juego de la copa, por ejemplo, por curiosidad. Porque vamos a estar invocando energías que después no vamos a saber cómo sacarlas de ahí. Ahora bien, también puede ser que esto haya pasado mucho antes de que nosotros viviéramos en ese lugar, ¿sí? Como nos contaba acá Alejandro. En ese sitio hacían magia negra. Él puso su oficina ahí y no estaba ni enterado. Después se enteró. O cómo nos enteramos o cómo nos damos cuenta. Por el tipo de energías que se mueven, ¿sí? Porque quizás el lugar se siente por ahí como ráfagas de frío, como si algo helado pasara y nos tocara. Se siente, las cosas se rompen, hay una energía muy densa, es como si nos costara respirar, no nos gusta estar ahí, sentimos como un lugar pesado, como incómodo. Bueno, y además de eso podemos llegar a ver cosas, podemos escuchar voces, cosas que nos agreden, como pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Bueno, se pueden mostrar de una cantidad infinita de maneras, ¿sí? Fernando nos dice, buenas tardes,
Hermoso programa, saludos para todos. Muchas gracias, Fernanda, gracias. Jorge también se suma, Nadir también se nos suma. De todas partes, qué lindo. De Chaco, muy bien. Bien, entonces, como les decía, cuando se abre un portal, o a veces se abren muchos portales, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, Alejandro nos cuenta que sabía o se enteraron que ahí hacían magia negra, ¿sí? Alejandro dice, se hizo una limpieza energética, pero no fue suficiente. Claro, ahí es donde yo les hablo de mi técnica, que es tan maravillosa, no porque lo diga yo, sino porque los seres de luz me la han bajado y realmente es maravillosa y se puede llegar a la raíz. Normalmente, cuando se hace una limpieza energética, ¿qué se hace? Se limpia solamente la energía, ¿sí? La energía que ha quedado en el lugar. Esta energía, la mala onda, la mala vibra, como se le suele llamar, en realidad es energía negativa, pero no significa que sea mala. La energía es energía. Ahora, ¿qué pasó? Se contaminó, ¿sí? Y por eso se volvió negativa. ¿Qué se hace normalmente? Se transforma, se transmuta en negativa, a veces con Reiki, por ejemplo, que es una técnica que se puede transmutar la energía, se puede saumar, se pueden poner aceites esenciales, se pueden poner sales, se pueden poner saumerios, palo santo, piedras. Las piedras nos ayudan mucho con su energía, poner vasos con agua, poner plantas, bueno, son todas pequeñas herramientas. Pero ahora, ¿por qué no fueron suficientes, como bien nos cuenta Alejandro? Porque las almas no se van a ir de esa manera, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con estas cosas que sí hacemos y que todos tenemos a mano, que todos podemos utilizar? Transmutamos la energía, pero esta energía es simplemente, por ejemplo, de las emociones que se daban en ese lugar, ¿sí? Cómo vibraba la gente que estaba ahí. Pero no se van a ir las almas, ¿sí? Primero porque las han convocado para que estén ahí. Por ejemplo, en los lugares donde han habido una financiera, por ejemplo, o alguna de estas cuestiones que tienen que ver con el dinero, ¿sí? Una agencia de cambio, algún lugar en donde se lucraba mucho con el dinero, hay como mucho enojo, como mucho interés en eso, y queda esa energía pesada. Ahora, la energía la podemos transmutar y se limpia bien, pero no es suficiente cuando se han abierto portales, ¿sí? Por ejemplo, personas que piden protección a la oscuridad. Esa protección, que en realidad no es una protección porque nos protegemos con la luz, no con la oscuridad, va a quedar ahí para siempre, hasta que venga alguien que trabaje para la luz y le haga ver a esa alma, primero, que está perdida hace mucho tiempo, que está contaminada, que ya no tiene un cuerpo físico y que se debe ir a la luz. Pero para eso es todo un proceso, ¿sí? Hay que desarmar los trabajos que se hayan hecho, como en ese caso, como decía Alejandro, para que sí sea suficiente. Hay que ir a la raíz. Entonces, primero hay que mostrarle a esa alma que está convertida en una entidad, en un demonio, en un diablo, en un santo oscuro, que es un alma, como ustedes, como cada uno de ustedes, como yo, que venimos de la luz, y hay que volverlo a conectar con esa luz. Y recién ahí empezamos a limpiar. Cuando esta alma se conecta con la luz, ahí puede desarmar todo esto, ¿sí? Ahí desarmamos junto a los seres de luz y arrancamos, cerramos ese portal. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una arcada y la sellamos y hacemos una pared, bueno, más o menos así, pero energético, ¿sí? Ese portal está abierto y nosotros no lo vemos. No lo vemos porque es energético. De la misma manera, con los seres de luz lo quitamos, lo sacamos, y todas esas almas también se tienen que ir a la luz, ¿sí? De eso se trata, de que ayudemos siempre. Cuando limpiamos una casa, ayudamos a las almas, las personas que viven ahí, pero también a estas almas, ¿sí? Porque están desencarnadas, porque en algunos casos, por ejemplo, se quedan ahí porque trabajaban para la oscuridad, como en ese. En la Casa de Sol no sabemos todavía, ya vamos a meter mano ahí, tenemos pendiente una sesión con Sol, que ha sido una de las ganadoras de las sesiones. Recuerden que hoy también vamos a sortear sesiones, por supuesto, que se pueden ir anotando, siempre les dejo alguna consigna, más que nada como para que juguemos, para que me ayuden desde su lugar a compartir toda esta información, para compartir mi trabajo, para compartir
todo este conocimiento que se necesita. Si necesitamos saber qué pasa, ¿por qué no abrir un portal? ¿Por qué no hacer magia negra? Necesitamos saber qué pasa con todo esto. Necesitamos saber qué pasa con estas cosas que se mueven solas. ¿Quién las mueve? Son almas. Esas almas necesitan ir a la luz y todo esto necesitamos difundirlo. Entonces, ustedes me ayudan compartiendo, difundiendo todo esto para ayudar para que cada vez seamos más, y yo les regalo sesiones, ¿sí? Siempre sorteamos 2 sesiones, todos los martes, ¿sí? Esta es la idea. Nadir Ladia dice, genia, Pau, muchas gracias. Walter también se suma. María Isabel Rosales nos escuchó. Buenas tardes a todos, dice, buenas tardes, Isa, por acá alguien te convocaba para que cuentes una historia que pasó en tu casa que volaban cosas. Hoy hablamos de, entre comillas, casas embrujadas, no porque tengan embrujos en sí, sino todo tipo de circunstancias exóticas o raras, o como ustedes le quieran llamar, que hayan pasado, ¿sí? Para que podamos difundir de qué se trata, cuál es la raíz de todo esto, por qué pasa eso. Así que María Isabel Rosales, estás convocada a contar qué ha pasado ahí. Una historia de un espejo, algo así me contó un pajarito a mí. Alejandro Foscaldi dice, he visto puertas que se abren solas y la radio que subía el volumen sola. Exacto, todo eso pasa. Héctor Oscar nos dice, ¿cómo se puede limpiar una casa? Acá Nesli saluda a Isa, muy bien, se va dando esto que es genial. Leo Berrios también se suma, hola Leo, desde Chile, si no me equivoco. Alejandro dice, vi muchas cosas más, pero nunca lo cuento a nadie. Juan Santana también se nos suma. Qué bueno, Alejandro, que nos lo cuentes a nosotros. Este es el lugar indicado. Todas estas cosas, ¿por qué pasan? Pasan porque quedaron almas ahí, porque hay almas que no se han podido ir a la luz. Entonces, cuanto más información tengamos sobre eso, primero que perdemos el miedo. Porque claro, si se me mueve, como nos contaba Sol, alguien me tira un vaso de una punta de la mesa a la otra y no hay nadie, bueno, lo primero que me va a dar es miedo. Si yo lo cuento y por ahí el otro no entiende de lo que le estoy hablando, me toma por loca, o porque lo estoy inventando, o porque quiero asustar. Entonces, ¿qué hago? Me voy cerrando. La mayoría de los casos la gente, como nos dice Alejandro, no lo cuento por todo eso, porque me da miedo, porque a quién se lo voy a contar, porque quizás eso, piensan que lo estoy inventando, o que estoy, no sé, drogado, borracho, cualquier cosa de esas, ¿no? No, muchas son las personas que ven. Ojalá Dios quiera que todos podamos empezar a tomar esos dones, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? Veo un alma, le tengo que explicar que ya no está muerta, que ya no está viva, que en realidad su cuerpo físico está muerto, que su alma no, pero que se debe ir a la luz, ¿sí? Nesli reclama acá que Isa nos cuente. Isa dice, terrible. Nesli dice, sí, Isa, ¿te acordás? Espejo, computadoras de las viejas, mesas de roble, todo eso volando, wow. Miguel Monroy también se nos suma. Y a través de la página, Cami, hola Cami Pau, buenas tardes, me dice, hola Cami, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, uno de mis mejores amigos siente que le dan mensajes y muchas veces le han dicho que no vaya a ciertos lugares. Wow. Bueno, también puede ser, ¿sí? Que de alguna manera nos quieren cuidar, por supuesto. Bueno, a veces nos están avisando de algo, ¿sí? En realidad, eso, si nosotros lo sentimos, tenemos ahí adentro esta percepción de que no debiéramos ir a un lugar o a otro. Ahora, estas almas, más allá de que estén ayudando y que estén dando un mensaje para protección, igual se deben ir a la luz, ¿sí? Pero muchísimas gracias, Cami, por tu testimonio y por tu amigo que lo cuente, ¿sí? Porque cuanto más lo contamos, más nos vamos identificando, ¿sí? Decimos, a mí también me pasa, o a mí otro también. Sol Milanesi dice, me voy a cursar, que tengan un lindo programa. El viernes tengo mi sesión y el martes le cuento mi testimonio. Saludos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Sol! Maravilloso que ya estés queriendo contarlo, ¿sí? De esto se trata. Así es como nos ayudamos entre todos. Hoy hablábamos con Sol mientras estábamos poniendo la fecha para hacer la sesión que se ganó la semana pasada y comentábamos un poquito. Yo le preguntaba, bueno, más o menos,
qué era lo que a ella le pasaba, y cuando me contaba todo esto, yo le digo, bueno, la importancia de poder transmitirlo. ¿Por qué? Porque siempre hay otro que le está pasando y no se lo contó a nadie. Como Alejandro nos decía antes, nunca se lo conté a nadie, porque a quién se lo cuento, porque me da miedo, porque me da vergüenza. Pero si yo lo tomo como algo normal, porque en realidad es normal, no ocurre, bueno, al otro ya no le va a dar vergüenza, y quizás él también le está pasando algo y puede encontrar una solución, que eso es lo principal, ¿sí? Roberto Latino dice, sí, tenemos miedo. Esas almas se alimentan de ese miedo. Miedo hay que tenerlo a las almas vivas, y se ríe. Bueno, en realidad no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos deja quietos, y cuando nos paralizamos no podemos hacer lo que venimos a hacer. Lo ideal es no tener miedo a nada, ¿sí? O si tenemos miedo, hacerlo igual. El miedo no es un buen consejero nunca. Nesli dice, yo a ritmo me voy, qué lindo que está el programa. Bueno, Nesli, un día de esto, ya le dijimos a Nesli que un día tiene que suspender ritmos y quedarse con nosotros a contarnos todas estas cosas que les han pasado, que le ha pasado a ella. Hay una historia muy particular de un pato de goma que necesitamos que nos cuente, porque también es muy interesante. María Isabel Rosales dice, oh Dios, días antes de morir mi marido, volví de la clínica y no podía entrar. Cayó un espejo enorme y trababa la puerta. Llamó a la madrugada. Aldo Maidana también se nos suma. Nesli dice, le dice a Isa, para que puedan entender cómo se va dando todo. Me llamaste a la madrugada, ¿te acordás? La compu, la mesa ratona, todo, de roble, o sea que súper pesada. Voló, trabando por dentro de la puerta y sin dejarme entrar. Bueno, esto es bien de las películas, no lo que vemos en las películas, pero que sí ocurren en la vida real. La realidad supera la ficción. Las películas tienen información, pero cuando nosotros empezamos a contar nuestros testimonios, tenemos mucha más información ahí. A mí me ha pasado también, por ejemplo, estar atendiendo a un paciente y yo tenía una música, siempre que hacemos una sesión ponemos una música de relajación, sí, muy tranquila, con sonido de agua. Estaba atendiendo a este paciente y este paciente tenía el alma de su papá, que estaba muy enojado y que no se quería ir además. Entonces, en el medio de la sesión, bueno, yo le estaba limpiando, le estaba sacando cosas y demás, y de la nada se apagó la computadora. No le puedo explicar el susto que se me llevó mi paciente. Pero estas cosas pasan, claro. Y era esa alma, era el alma de su papá manifestándose, además. No era otra alma ajena, pero también puede pasar, ¿sí? Santiago también se nos suma. Reina, muy buenas tardes. Bueno, ya saben que estamos sorteando y regalando hoy 2 sesiones, como todos los martes. Pueden contarnos su testimonio. ¿Les ha pasado? Hoy hablamos de casas embrujadas o no embrujadas, simplemente que se escuchen ruidos, que se vean sombras, que se sientan presencias, que se muevan cosas, que se les pierdan cosas. Eso también pasa, ¿sí? Dejé, por ejemplo, una lapicera, los lentes, cualquier cosa en un lugar, y cuando lo voy a buscar ya no está ahí, me lo corren del lugar, me lo esconden. Hay cosas que se pierden por un par de días y después aparecen. Todas estas cosas las hacen las almas, ¿sí? Almas y espíritus. Vamos a hablar también de los elementales, que a veces también hay. María Isabel Rosales dice, a Nesli, y vuelve con diario y bolsas. Bueno, quedó así unos días, después otra vez no podía entrar. Esto se refiere al espejo que se había caído, ¿sí? Dice, y el monitor antiguo grande estaba en la puerta del baño y yo lo tenía a la entrada. Quiere decir que estas cosas volaron, se movieron de una parte del departamento a otra sin que hubiera absolutamente nadie, sin que hubiera viento, sin que hubiera nada, ¿sí? Dice, y mis gatitas, sus ojitos, claro, imagínense las gatas mirando todo esto, ¿sí? Terrible. ¿Por qué? Porque ellos ven absolutamente todo. Hay muchas personas que sí ven, otras no, que pueden sentir, que sienten la presencia. Igual imagínense la situación, ¿no? Llegan a casa, quieren abrir la puerta y no hay manera. Y cuando pueden espiar a ver qué es lo que está pasando, se cayó todo, voló, obviamente, que
no sé si se van a asustar, pero sí se van a sorprender. Bueno, imagínense las gatas que están viendo quiénes están ahí adentro, quién movieron esas cosas, ¿sí? Ven todo. Tanto las gatas o los perros también, los animales ven todo. Dice, y la gente de seguridad miraron en las cámaras las cámaras de seguridad y nadie entró y no faltaba nada. Algo se había revolucionado ahí adentro, pero no había venido nadie. No es que hayan entrado ladrones ni nada, no había entrado absolutamente nadie, ¿sí? O sea que era algo espiritual. Alejandro dice, traté de grabar una psicofonía en este lugar, pero no salió nada. Diego Martín Zárate también se suma. Alejandro Foscal dice, no sé cómo se obtiene. María Rosales cuenta que a los 2 días de todo eso falleció su marido. Y esto nos dice, hay que perder el miedo, totalmente, claro, hay que perder el miedo porque el miedo nos paraliza, ¿sí? Saludos a Estelia Maris Belén, que también está mirando, qué bueno. Roberto Latino dice, cuando esconden las cosas, tengo entendido que son espíritus burlones, gnomos, duendes. Bien, pueden ser espíritus, sí, a veces hay espíritus de niños. ¿Los niños qué hacen? Juegan. Entonces, cuando hay espíritus de nenes, a mí me ha pasado muchas veces de ir con mi perra, con Sol, que es mi perra, a la plaza y volver con ella con almas de niños. Se ha traído pegadas almas de niños y los niños juegan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que ella esté acostadita y que su pelotita, ¿vieron las pelotitas comunes de los perros? Vuelen de una parte al otro como si estuvieran jugando, y sí, estaban jugando almas de nenes. Cuando se esconden cosas, cuando quieren jugar, a veces son niños, o como bien nos dice Roberto, a veces pueden ser también gnomos, pueden ser, se les llama elementales, a los gnomos, duendes, hadas, que en algunos casos solo quieren jugar y se divierten haciendo eso, o en algunos casos nos molestan también, ¿sí? No siempre es que son buenos. ¿Por qué no siempre que son buenos? Fueron creados por Dios y como todo ser que fue creado por el Espíritu Divino, su esencia es buena. Pero también las personas que hacen brujerías, que hacen magia negra, también los utilizan en muchos casos para molestar a la gente, porque son seres vivos. Si bien no tienen alma, también se los utiliza para este tipo de trabajos. Entonces podemos tener en una casa o en nosotros, porque alguien nos quiso hacer este daño, que haya y que nos molesten, que nos hagan ruidos, que se caigan las cosas, que se pierden. Pueden ser también gnomos, ¿sí? Héctor pregunta, ¿qué significa cuando un gato se queda mirando una habitación desde la puerta? Que está viendo algo, Héctor, está viendo algo que vos no estás viendo, ¿sí? Hay una presencia, un alma, un espíritu, hay algo, ¿sí? O un gnomo también puede ser, un elemental, pero está viendo algo. Ellos ven todo. Desde la web de la radio nos dice, bueno, Grace nos saluda, hola Pau, hola Grace, ¿cómo estás? Quisiera hacerte una pregunta, me dice. ¿Crees que viendo películas de suspenso o terror atraemos malas energías? A mi novio le encanta y yo no la soporto porque siento que no me suman nada. Qué buena pregunta. Bueno, en realidad no es que van a venir solo porque estés mirando una película de esas, ¿sí? Pero conectamos con esa energía. Entonces, si hay cerca, si hay en nosotros, porque nosotros por donde vamos pasando se nos van pegando cosas, ¿sí? Entonces, si tenemos cosas de estas pegadas, se van a manifestar. Eso es lo que va a pasar. Porque de alguna manera es como que las estamos invocando. Ahora, porque yo mire una película de terror, ¿voy a estar abriendo un portal? No, ¿sí? No hay que entrar en la paranoia. Pero a veces a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, a mí no me gustan mirar mucho las películas de terror. ¿Por qué? Porque siento esa energía, ¿sí? Por ahí vos también la sentís. Entonces, ¿qué pasa? Te conectás con la energía que se está mostrando ahí. Y eso por ahí hace que todo lo que está alrededor se manifieste. Es como cuando estamos mirando por ahí una película sobre espiritualidad. También puede pasar que se manifiesten seres de luz, que se manifiesten santos, maestros ascendidos, ¿sí? Conectamos con esa energía, eso es lo que pasa. De alguna manera se pueden manifestar si están alrededor nuestro. Y bueno, no te suman nada, quizás porque no te interesa el tema,
pero en muchas hay mucha información, ¿sí? Hay algunas cosas que son, bueno, ficción, que por ahí son súper sangrientas y demás, pero en general en muchas hay mucha info. Lo que pasa es que están puestas como si fuera nada más un género de películas, pero estas cosas pasan. De hecho, yo he atendido cantidad de personas que tenían muchos portales en la casa, donde se sentían ruidos, se sienten olores, ¿sí? Olores muy feos, un olor como a podrido, un olor como a cloaca, digamos, ¿sí? Como muy, muy feo. Bueno, es porque había seres de la oscuridad, almas muy, muy contaminadas. Entonces estas cosas ocurren y las vemos en las películas nada más. O por ejemplo, hay una película que se llama Caso 39, donde un señor se ve como de repente empiezan a salir bichos y lo empiezan a atacar. Hace que la persona pierda el control de su cuerpo y se termine lastimando con cosas que, bueno, no se las voy a contar, ¿no? Por si la quieren ver. Pero eso pasa. A mí me pasa muchísimas veces, por ejemplo, estar atendiendo a un paciente que tiene trabajos de brujería o que en su casa hay, y cuando yo estoy limpiando a distancia, ¿sí? De repente, si les hago, por ejemplo, trabajos de brujería, cosas así, de repente empiezan a salir bichos. Me ha pasado con hormigas voladoras, con hormigas comunes, me han pasado con cucarachas, ¿sí? No recuerdo, pero hace muy poco estaba teniendo un paciente y de repente, de la nada, sale una cucaracha. Esto pasa, se manifiestan, ¿sí? Son energías y se manifiestan, son energías que vienen de la oscuridad y se materializan. O sea que en las películas hay información. Y si no te gustan, Grace, bueno, yo te diría que no las veas, es lo mejor que vos podés hacer. O invocar a seres de luz en quien vos creas, para de alguna manera contrarrestar, ¿sí? Si vienen esas energías oscuras, o quizás a él le interesan, porque en otras vidas ha trabajado para la oscuridad, a veces eso también. Me ha pasado de tener pacientes, por ejemplo, que le interesaba muchísimo el tema de la muerte. Atendí una chica una vez del sur que le encantaba ir a los cementerios y siempre hablaba de la muerte y le gustaba todo ese tema. ¿Y con qué tenía que ver? Que en otra vida hacía brujerías. Entonces iba a los cementerios a buscar estas almas que quedan perdidas y con esas almas hacía trabajos. Entonces ahí está su vínculo, digamos, por eso le gustaba ir, por eso su conexión con esto. Quizás a tu novio también, o alguna de esas cosas, o por curiosidad, o simplemente porque le gustan, ¿no? También puede ser. Pero en general siempre hay alguna conexión. La casualidad no existe, todo es causal, todo es por algo. Le gusta verlos, por algo a vos te genera ese rechazo. Héctor dice, qué genio, él me recuerda. Héctor Oscar me dice, fue el jueves las cucarachas, ahí está. Héctor se ganó una sesión la otra semana y cuando hicimos la sesión estábamos sacando un trabajo de magia negra, ahí está, con él fue, y me dice, y fue el jueves lo de las cucarachas, porque yo se lo conté, claro, qué grande, menos mal. Qué bueno que vos me lo recordaste, Héctor. Ángel también se nos suma. Dice Alejandro, Paola, ¿es verdad que la luz es más fuerte que la oscuridad? Sí, claro que es verdad. Claro que es verdad porque ¿quién creó todo? La luz, Dios, ¿sí? El Dios en el que ustedes crean, o como llamen a la divinidad, lo creó Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos creación divina, por lo tanto somos muchos más, ¿sí? La luz es mucho más poderosa. Ahora, ¿qué pasa? Muchas almas se van contaminando. Bueno, pero en su esencia, todos somos luz. Todos. Por eso es tan importante hacerse limpiezas energéticas, limpiezas espirituales, limpiar nuestra alma. Ir sanando, por ejemplo, lo que traemos de vida tras vida, ¿sí? Cuanto más estemos limpios, cuanto más nos podamos limpiar de todas esas energías que nos ensucian, que nos contaminan, más podemos brillar. Todos somos luz, en mayor o menor medida, es como foquitos de luz, ¿sí? Podemos ser un fosforito chiquito, apenas intentando brillar, o podemos ser una estrella. Eso depende de nosotros. En cada vida tenemos la oportunidad de trabajar sobre nuestra oscuridad
de sanar todo el daño que hemos causado, de no seguir causando daño y de potenciar esta luz que ya traemos, ¿sí? Pero siempre depende de cada uno. Wilson Trujillo también se suma. Hola, Wilson. Y Héctor dice, pero lo peor fue cuando terminábamos la sesión. Bueno, contá Héctor, cómo fue. Fue una sesión súper intensa, ¿sí? Duró más de 3 horas. Tratamos de sanar muchísimas cosas, porque bueno, Héctor me contaba que le habían pasado muchas cosas a lo largo de toda su vida. Había muchas espinas emocionales, había perdido muchas partes de su alma estaba fragmentada en muchos pedacitos, entonces recuperamos todas esas partes del alma, mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces quitamos las almas de los familiares que estaban encima, almas obsesoras que tenía, no tengo la planilla acá a mano para leerla, y con tantos casos a veces se me mezclan, no se me olvidan cosas, y sacamos un trabajo de magia negra que había, ¿sí? Y bueno, ahí estábamos en la lucha por rescatar todas estas partes de su alma que la oscuridad se había llevado, se había quedado dispersas por ahí, perdidas y contaminadas. Y entonces con los seres de luz, con todos los arcángeles, con la asistencia de todos ellos, de Dios por supuesto, que es quien nos asiste en cada una de las sesiones, pudimos rescatar todas esas partes. Y sí, se asustó un poquito Héctor, dice, se me apareció el innombrable. Claro, ¿por qué? Porque cuando a veces es entregada nuestra alma, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen trabajos de magia negra y entregan el alma de una persona, la oscuridad viene por lo que le prometieron, ¿sí? Entonces venía a buscar su alma. Bueno, se apareció porque lo ha estado atormentando durante muchos años, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, han tenido pensamientos suicidas, y es porque están siendo influenciadas por esta oscuridad. A veces porque nos atacan a nosotros mismos, a veces es porque han estado ya en la casa, porque estaba en nuestra mamá cuando estaba embarazada de nosotros, por diferentes cuestiones, pero ya pueden estar ahí durante mucho tiempo. Entonces cuando nos vamos iluminando, cuando nos vamos limpiando, cuando nos están sacando todo esto, ellos se resisten, ¿sí? Dice, cuando lo recuerdo aún me da frío, pero la sesión fue muy buena. Dice, fueron 4 rostros diferentes que se le aparecieron desde la oscuridad. Sí, fue... Bueno, yo estoy acostumbrada porque a mí me pasa muchas veces, pero a veces estas energías ya estaban atacándolo, pero no se manifestaban de esta forma, o nunca los había visto, ¿sí? Oscar dice, y más sumado que venía desde antes de nacer, claro. Así es, vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida seguimos, ¿sí? Y vamos a contar qué es lo que había pasado. Paola Andrada, terapeuta holística, ayudando a las almas en su evolución. Terapias holísticas integradas en un mix de técnicas canalizadas para el bienestar del cuerpo, mente y alma. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos y talleres de sanación emocional, sanación kármica, terapias de vidas pasadas, limpieza y armonización energética de personas, casas y empresas, elevación de almas a la luz. Turnos y consultas. WhatsApp más 54 911 6705 7456. Facebook Paola Andrada. Página de Facebook Terapias Holísticas Integradas.